Mi ser de luz, lo que estás a punto de recibir no es una simple historia ni una casual coincidencia. Es un susurro divino, una revelación profunda, una verdad que llevaba demasiado tiempo esperando en el umbral de tu alma. No estás aquí por error. Estás aquí porque tu corazón ya llevaba días sintiendo que algo iba a suceder, que algo finalmente iba a decirse. Has sentido ese nudo en el pecho, ese que no te dejaba respirar del todo, que aparecía justo cuando su recuerdo se cruzaba en tu mente, como una sombra suave pero persistente. Era como si algo estuviera atrapado, como si una verdad se moviera dentro de ti, buscando la forma de salir, pero sin encontrar nunca la palabra exacta, el momento preciso o la valentía para nombrarla. Esa duda que venía sin avisar, cuando creías que ya habías superado todo, cuando pensabas que por fin habías cerrado esa historia. Y de pronto, una canción, un olor, una frase, y tu alma se contraía otra vez. Era una sensación sutil pero insistente, como si una puerta espiritual hubiese quedado entreabierta, como si algo estuviera inconcluso, no por falta de voluntad, sino porque la historia no fue dicha en su totalidad. Y hoy, el cielo dice, el velo cae. Hoy, lo que estaba oculto será revelado. Hoy, lo que tu alma sospechaba en silencio, por fin recibe confirmación divina. Porque el universo, sí, ese que guarda los secretos de Dios y del alma, te habla hoy con claridad. Y no es coincidencia que lo escuches justo ahora. La verdad es esta: no estabas imaginando. No eras tú quien se aferraba por necesidad. No eras tú quien se quedó atrás. Tu alma sabía que había algo más. Tu intuición no mentía. Ese lazo que sentías en el espíritu, esa energía que aún te envolvía al pensar en esa persona, esa sensación de aquí falta algo, era real. Porque hay historias que no terminan por voluntad, sino por interferencia, por miedo, por heridas que aún sangraban, por batallas internas que el otro no supo compartirte, por un destino que aún está en tránsito. Y Dios te dice hoy a través de Miguel: tú no fuiste quien falló, tú fuiste verdad. Tú entregaste tu corazón como altar, tú amaste con profundidad, tú ofreciste tu tiempo, tu oración, tu lealtad espiritual. Y aunque la otra persona no haya sabido cómo corresponder, aunque su ego haya gritado no, su alma nunca dejó de decir sí. Sí a lo que sentía. Sí a la conexión. Sí a ese amor que no se puede explicar con lógica, pero que aún se siente en cada fibra invisible del alma. Hoy, el universo te da esa confirmación que pediste en medio de tus lágrimas. Sí, había algo inconcluso. Sí, esa persona también lo siente. Sí, tu intuición espiritual estaba en lo cierto. Y ahora, que el velo ha caído, viene una nueva etapa. No para atormentarte, sino para darte paz. La verdad libera. Y esta verdad, aunque duela un poco, te da alas. Porque ya no estás en la oscuridad de la duda, sino en la claridad de lo divino. Ahora sabes que el amor que diste no fue en vano, que el lazo que sentiste no fue imaginario, que la historia no terminó, solo fue interrumpida por una temporada de confusión. Y lo más importante, ahora sabes que no estás sola, que el cielo vio tu entrega, que tu fidelidad espiritual no pasó desapercibida, que el universo está obrando, sí, en silencio, pero con precisión divina. Y tú, ya no tienes que cargar ese nudo en el pecho, porque Dios ha hablado, y lo que Él revela es para sanarte, no para confundir a una mujer que ha estado muy cerca de Él. No necesariamente como pareja, ni como ese gran amor que uno escribe en los poemas, pero sí como una presencia constante, silenciosa y observadora.
una figura que ha estado en los márgenes de su historia, como una guardiana de sus silencios, como esa voz que escucha lo que él no se atreve a decir. Quizás una amiga de toda la vida, quizás una hermana del alma, o tal vez alguien que llegó en uno de sus momentos más rotos y decidió quedarse sin pedir explicaciones. Ella ha sido testigo de algo que nadie más vio. Ha visto sus ojos cuando se nublaban sin razón aparente. Lo ha visto detenerse a media frase, cuando algo le recordaba a ti. Ella lo ha observado perderse en su propio mundo, mirando el vacío, como si en ese espacio invisible tú aún estuvieras presente. Porque lo estabas, en su mente, en su alma, en su herida más profunda, en su amor más contenido. Ella ha notado cómo él cambiaba el tono de su voz cada vez que alguien mencionaba tu nombre, cómo el peso del silencio caía sobre sus hombros, cómo su respiración se volvía más lenta, más pensativa, más triste. No eran simples recuerdos, no era nostalgia decorativa, no era apego, era amor, pero no un amor cualquiera. Era ese amor que no se vivió, que se sostuvo en el alma como una flor que nadie riega, como una carta que nunca se envió, como una oración que se quedó esperando respuesta. Ella lo vio cargar con ese amor. Lo vio fingir fortaleza, mientras su corazón seguía atrapado en una historia que no se cerró. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, ella entendió. Entendió que tú no eras una etapa, que no fuiste un error, que fuiste un destino interrumpido. Ella supo, aunque él lo negara, que tú aún vivías en él, en cada espacio donde guardaba lo sagrado, en su forma de mirar el horizonte, en esa canción que nunca quiso borrar de su lista de reproducción, en la manera en que hablaba de lo que pudo haber sido, como si esa posibilidad todavía respirara en algún rincón del tiempo. Ella no sintió celos, sintió compasión, porque entendió que él no te había olvidado, que simplemente te había silenciado. Y ese silencio, en realidad, era un grito callado, un grito que decía: aún la amo. Aún me duele no haberlo intentado otra vez. Aún me persigue su ausencia. Y ella, sin intervenir, sin juzgar, guardó ese secreto con respeto. Fue testigo de su lucha interna, de su confusión, de su culpa, de su deseo de retroceder el tiempo, y también de su miedo de no saber si aún era bienvenido en tu vida. Porque a veces el verdadero testigo del amor no es quien lo vive, sino quien lo observa en silencio desde la orilla. Y Dios hoy trae esta escena a la luz, no para herirte, no para abrir una herida antigua, sino para darte claridad, para que sepas que lo que tú sentiste no fue solo tuyo, que el lazo fue real, que tu ausencia dejó huella, que tu nombre siguió vivo, aun cuando el mundo decía que ya era pasado. Y esa mujer, la que estuvo cerca, te honra también hoy, porque en lo profundo de su alma, ella sabía que tú eras esa presencia sagrada en su historia, la que no se olvidaba, la que no se reemplazaba. Ella te vio en él. Y hoy, tú debes verte con dignidad, es porque aún importa. Y si aún importa, el cielo aún no ha dicho la última palabra. Y esa frase fue como un relámpago en su interior, como si de pronto alguien encendiera la luz en una habitación donde él había aprendido a caminar a oscuras. Porque sí, él había intentado avanzar, había intentado reír, comenzar de nuevo, convencerse de que el pasado debía quedar enterrado. Pero esa mujer, que no era rival, ni amenaza, sino espejo de su alma, le mostró lo que él ya no podía negar, que tú nunca te fuiste. Tu presencia se había quedado flotando en el aire, en sus rutinas, en cada canción que evitaba escuchar, en cada fecha que intentaba olvidar. Ella lo miró con compasión,
sin reproches, sin exigencias, y le recordó que el alma no entiende del debería, sino de verdad. Lo que es real, le dijo, no se apaga con el tiempo. Se transforma, sí, pero nunca desaparece. Y fue ahí cuando él entendió que no era debilidad seguir amándote. Era valentía. Valentía de aceptar que hay conexiones que no se eligen, que simplemente suceden porque ya estaban escritas. Y mientras tú, en otro lugar, también enfrentabas tu propio despertar, el cielo tejía un nuevo viro invisible entre los dos. Uno que ya no está hecho de dolor, ni de culpa, ni de preguntas sin respuesta, sino de verdad. De una verdad que ahora puede hablarse sin miedo, porque el tiempo no fue pérdida, fue preparación. Y esa conversación con aquella mujer no fue el final. Fue el comienzo de algo que, aunque tarde, llega justo a tiempo. Y ese sí no fue solo una palabra. Fue un derrumbe interior. Fue la llave que abrió la puerta que su alma había mantenido cerrada por tanto tiempo. Fue la rendición de un corazón que ya no quería seguir luchando contra lo inevitable. Ese suspiro que soltó no era solo cansancio. Era la memoria de todos los momentos vividos contigo. Era el eco de tu risa en su mente. Era la forma en que su cuerpo aún recordaba el calor de tu presencia, aunque no estuviera cerca. Todos los días, repitió. Y sus ojos se humedecieron. No de tristeza, sino de verdad. Porque en ese momento comprendió que no se trataba de un capricho, ni de un apego sin sentido. Era amor. Amor real. De ese que no necesita condiciones, ni perfección, ni promesas vacías. Era el tipo de amor que trasciende el tiempo, el orgullo y la distancia. El que se queda, incluso cuando uno intenta irse. El que sana, aunque duela. El que nunca se apaga, porque fue encendido por algo más grande que los dos. Y mientras él admitía eso, en lo más profundo de su corazón, una oración comenzó a nacer. No sabía cómo, ni a quién dirigirla exactamente, pero era una súplica del alma. Si aún hay un camino hacia ella, muéstramelo. Y fue en ese instante que el cielo comenzó a moverse. Porque cuando el amor se reconoce con humildad, los ángeles ya estaba preparando el siguiente paso. Sé que duele, porque tú viviste cada una de sus ausencias como una herida. Cada vez que él se alejaba sin explicación, tú te quedabas con 1000 preguntas. Y ahora sabes que no estabas loca, que tu intuición no te engañaba, que eso que sentías en tu pecho era real. Él sentía, él siente, él nunca dejó de sentir. Y esa mujer, esa confidente del alma, fue el canal que el cielo usó para que esta verdad llegara hasta ti. Porque tú mereces saber, porque tu corazón necesita paz. Pero la historia no termina allí. Ella le preguntó algo que lo dejó en silencio por varios minutos. ¿Estás dispuesto a vivir el resto de tu vida preguntándote qué había pasado si la hubieras buscado? Y esas palabras lo sacudieron por dentro. Porque él recordó cosas que creía olvidadas, tu risa espontánea, la forma en que lo mirabas cuando creías que él no lo notaba, el sonido de tu voz que le calmaba incluso en los días más oscuros. Él confesó que escribió mensajes que nunca envió, que te observó desde lejos, que pensó en buscarte muchas veces, pero el miedo al rechazo, al silencio, a descubrir que ya había seguido tu camino, lo paralizó. Pero hoy, esa mujer le hizo entender que aún había algo por sanar. Que si todavía dolía, es porque el amor aún estaba allí. Dormido, herido, confundido, pero vivo. Y entonces vino la pregunta para ti. ¿Estás dispuesta a escuchar esta verdad? Porque a veces no es el tiempo el que sana, sino la verdad dicha con el alma desnuda. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Él está cambiando.
Está sintiendo una urgencia interior que lo impulsa hacia ti. Ya no duerme tranquilo. Ya no ríe con libertad. Porque ahora entiende que no puede vivir con la idea de haberte perdido por miedo. Está empezando a despertar, y tú también. Tú también sientes esa energía moverse. Tú también sabes que algo está por pasar. Porque la historia entre ustedes nunca terminó. Solo quedó en pausa. Y entonces, sucedió. Un mensaje. Una frase. Una pregunta simple. ¿Podemos hablar? El corazón te dio un vuelco. Tu alma reconoció la vibración de esa presencia. Y tú sabías que no era como antes. Había algo distinto. Una sinceridad, una humildad, una suavidad que nunca antes había mostrado. No era desde el orgullo, era desde el alma. Se encontraron, se miraron, y en ese silencio, tus ojos vieron lo que tanto habías esperado: vulnerabilidad, verdad, arrepentimiento, amor. Y él lo dijo sin adornos, sin excusas, sin rodeos. Aún te amo, siempre lo hice, solo que no supe cómo hacerlo bien. Y tú lloraste, no de tristeza, sino de alivio, porque por fin alguien había dicho en voz alta lo que tú llevabas años sintiendo en silencio. Ahora la decisión está en tus manos. Tú tienes el poder. Puedes elegir abrir esa puerta y permitir que el amor vuelva, no como antes, sino como nunca antes, maduro, sincero, renacido. O puedes elegir seguir tu camino, con paz, con respeto, con amor propio. Cualquiera que sea tu decisión, no hay error, porque lo más importante ya ha ocurrido. La verdad salió a la luz, y la verdad siempre libera. Ahora él lo sabe. Ahora tú lo sabes. Y pase lo que pase después, una cosa es segura: tu amor no fue una ilusión. Tu intuición fue cierta, y lo que sentiste siempre fue real. Y si este mensaje tocó tu corazón, honra ese sentir, porque el alma no se equivoca. Y si aún hay algo por decir, dilo. Si aún hay algo por sanar, sácalo. Si aún hay algo por vivir, vívelo con el corazón abierto. Y recuerda, la historia no se cierra con un adiós, se cierra con una verdad. Y hoy, la verdad te encontró.